Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, hoy estamos en el día 46, a ver si se ve bien ahí, de esta cronomeditación. Es el Yux B7. B7, acordate que es la nomenclatura del Yux. El Yux de por sí no tiene un nombre, ¿ok? Cada cultura que ha llegado a este conocimiento cronocrático le han puesto los nombres que le han parecido según la programación del Yux. El Yux es una unidad de tiempo de un telar de la existencia. Cuando yo hago comparaciones, y esto lo aclaro porque he tenido algunas llamadas, etcétera, cuando yo hago comparaciones con cómo fue en nuestro mundo el descubrimiento de esta frecuencia de tiempo que, entre comillas, Dios, la inteligencia colectiva, que es la individualidad del yo soy de cada una de las formas, a lo que nosotros llamamos la idea autoexistente de una forma, de absolutamente todas las formas de la creación, utiliza para poder ser energía, para poder ser la chispa vital y para poder ser con esta chispa vital el cuerpo de las almas, desde donde observa y siente el mundo. Por esta razón es que a veces hago mención sobre la cultura maya, pero no es que yo sea un adepto a esa cultura ni a ninguna otra, ¿ok? Soy un ser como vos, como cualquier otro de este mundo civilizado, global, actual en el que vivimos. Tengo raíces ancestrales, como todos tenemos, por composición biogenética particularmente. Otras que las he adquirido en la ciudad por haber participado de algunas tribus, digamos, tribus urbanas, tribus rurales también. He estado participando en muchas comunidades, incluso en el movimiento del calendario maya, que se creen, entre comillas, una comunidad muy libre, abierta a todo tipo de pensamiento. Pero eh, al abordar la cultura maya entramos dentro de la temática de cómo ellos implementaron el uso del conocimiento cronocrático para crear un gobierno. De por sí, si tuviéramos que decir cuál fue el primer gobierno cronocrático real que existió en planeta Tierra, te diría fue el gobierno de Pakal Botán. Fue el primer rey, eh, para llamarlo de una manera, no era exactamente el nombre rey que él tenía, que pudo sintetizar el conocimiento cronocrático para crear una idea de telar de la existencia llamado el Solkin, en el cual los 260 kines, llamados para ellos los yux, en aquel tiempo, servían para poder programar la existencia de su pueblo. Entonces, en la idea de aquel tiempo es similar a la del uso del conocimiento cronocrático. Hay un ser que es el ser número cero, del cual todos somos desdoblamientos psicológicos, habitamos dentro de ese cuerpo, pero estamos soñando ser otras personas. Estamos soñando ser sus seres humanos, ¿ok? Entonces, en ese tiempo, la estructura de pensamiento sobre Pakal Botán era similar. Pakal Botán era considerado en ese momento para su cultura y para su gente el Yuk cero, digamos, o el Kin número cero. Y desde él, todos eran hijos de él y él era la fuente sagrada, la fuente de Dios, la fuente de vida. Entonces, bajo todo ese influjo ritualista que practicaron, él obtuvo todo el conocimiento. Él, digamos que su mente se iluminó y pudo descifrar absolutamente todos los códices de tiempo, los ciclos de tiempo, etcétera, etcétera, a nivel científico. Esto fue traspasado a sus sacerdotes, etcétera, etcétera, y armaron todo un juego, todo un show con una hermosa religión basada en el concepto, etcétera. Pero erraron en algo, le pusieron nombres a los yux y al ponerles nombres se desvirtuó el uso. ¿Ok? Porque el uso fundamental del conocimiento cronocrático es para la factorización de energía de la chispa vital. O sea, la chispa vital es una sola, pero logra hacer todas las partículas subatómicas de los cuerpos de los seres humanos y las sensaciones del mundo que reproducimos en nosotros, el planeta Tierra. Entonces, se le llama factorización porque esa partícula hay que subdividirla en el tiempo tantas veces como para que esa chispa sea todas las partículas subatómicas de un cuerpo. Esa es la factorización de energía, ¿ok? El factor primario es la chispa,
Pero esta chispa no es que suceden muchas chispas a la vez, sino que es solo una y en el tiempo resulta ser todas. ¿Ok? Entonces, si entendiste que esa es la factorización de energía de la chispa vital, podemos pasar al próximo paso, que es explicarte que solo existe un cuerpo raíz y que todos los demás somos durmientes de ese cuerpo. Y eso es así, y eso es así, y eso es así, y tenés que creértelo, si no, no vas a llegar a la conciencia crononáutica. Si tu mente se aferra en que no, en que el otro es un ser humano, y esto es planeta Tierra, y todo es materia, y el cosmos, y el universo, y Pléyades, y todo lo que he leído, y todo lo que contaron los ancestros que han escrito esos libros, y la Biblia, y etcétera, etcétera, no vas a poder hacer uso del conocimiento cronocrático. Está porque hay como una red llamada la red de arte planetaria, que no es solamente una red del arte de, oh, mira qué bonita que es esta planta, sino que es una red también del alma madre. ¿Ok? El alma madre es solo una que tiene la posibilidad de factorizar su energía tantas veces como alma humana haya. Entonces, no solamente se adapta la chispa vital a crear el cuerpo raíz del alma madre, sino que además esa alma madre se desdobla psicológicamente y cada desdoblamiento cree ser otra forma de cuerpo, sintiendo otro espacio en donde se encuentra. Y así, de una misma alma madre, están todas las almas de seres humanos repartidos en el mundo, observando y sintiendo el mundo planeta Tierra. ¿Ok? Esta experiencia es algo que está aconteciendo en cada instante presente. Te diría que la revelación más importante del uso del conocimiento cronocrático es que existimos en el aquí y ahora y todos simultáneamente. Y la gran mayoría están en paralelo, funcionan en paralelo, desde sus propios cuerpos, desde sus propias conciencias, pero todos esos cuerpos están creados por una única chispa que muy rápidamente en un instante presente realiza la factorización de energía de sí misma para poder igualarse a las partículas subatómicas de todos los cuerpos humanos. Entonces, en un instante presente simultáneamente se anima la película, holograma tras holograma, instante presente tras instante presente, de la existencia de cada uno de estos seres humanos. Y el alma es el software de almacenamiento de datos de la existencia de cada uno de ellos, de la existencia de ser, vida, sentidos, mente. Y a través de estos tres tiempos interactivamente son la vida, la sienten a sus propias vidas, inclusive la de las sensaciones del mundo omnisciente y omniabarcante que tienen alrededor, incluso a la conciencia de todo eso, que es la inteligencia de Dios. Y tercero, son la mente de ese cuerpo. Y desde esa mente están definiendo los colores, las sensaciones, lo que están sintiendo, absolutamente todo. Y eso es cada alma, cada ser humano, que son baterías de energía también porque están energizando la obra de arte planeta Tierra. Sin seres humanos el planeta se queda sin energía, porque nosotros estamos energizando la obra desde nuestros propios cuerpos, con esa energía tan sutil que sentimos de la afuera. ¿Está? Este día B7 para los antiguos mayas era enlazador de mundos resonantes, blanco. Así que mi mejor enlazamiento de mundos contigo, con vos, mi querido aspirante a crononauta, es enlazarte con el mundo que habitamos, que es el único que existe. Es tu creación, es mi creación y es la creación de 8.000 millones de almas. Dios está en todos nosotros y es todos nosotros. Sí, es cierto que en uno de nosotros es como el Cristo, esa persona, ese ser es el cuerpo raíz, es uno de nosotros. No es un elegido, es simplemente el número cero de una ecuación de ser todos. ¿Ok? Para que lo entiendas bien. A nivel conciencia es 0 o 1, vuelve a ser conciencia en 0 es 2, vuelve a ser conciencia en 0 es 3. Y así cada chispita en 0 pasa a ser una partícula subatómica del cuerpo raíz y en 1, en 2 y en 3 pasa a ser una partícula subatómica del otro cuerpo que está creando la chispa vital en paralelo. O sea, hay uno que es el principal y después todos los demás somos los paralelos, los semejantes a esa forma que para algunas religiones es tan sagrado ese cristal de vida, ese cuerpo de Dios, que lo llamamos de esa manera, lo llamamos el Corpus Christi, lo llamamos el cuerpo de Dios,
el cuerpo del almacén del alma madre de toda esta creación, desde donde Dios crea al hombre para poder crear al mundo dentro de él. ¿Ok? Entonces, si te voy a enlazar a un mundo, te voy a enlazar al mundo real, que a su vez es el cielo. Porque el cielo es la belleza de la creación, de vida, sentidos, mente, que te da existencia y crea este hermoso cuento mágico de planeta Tierra dentro tuyo. Digo planeta Tierra en español, pero por ahí a algunos les gusta más en inglés, porque en inglés es Earth, y Earth en inglés es to embellishment art by human, o to embellish art by human, o to embellish art human. ¿Ok? Es una orden, es para empezar a ser arte humano, y eso es una orden, porque es la orden que se necesita desde un lugar subconsciente al que ni siquiera llega ninguna conciencia, pero sí toda su estructura psicológica, para que la estructura psicológica del alma de un ser humano esté integrada perfecta en el ordenamiento de datos para poder ser parte del arte, de lo que está observando la otra persona, ya que el arte es la obra que cada uno está observando. Y si vos me estás observando en este momento, yo soy parte de tu obra. ¿Ok? Entonces, es fundamental que más allá de que yo soy el cuerpo raíz, yo soy donde se está creando la chispita, además soy parte de la obra de arte de aquel que me está observando. Y si yo no lo soy, no tiene importancia. La importancia es que cada uno de nosotros es parte de la obra de arte del otro ser. ¿Ok? Cuando yo existo, vos no existís. Te estoy sintiendo, te estoy creando en mis sensaciones, pero es tiempo de ser la chispa cuando vos no existís. Y cuando yo no existo, es tiempo de que vos seas la chispa, y vos lo que sentís es el momento en que yo estuve vivo. ¿Ok? Ahora, vive uno y después vive el otro, simultáneamente vivimos todos. Pero en la línea de tiempo que a mí se me confiere ser la chispa vital para crear el cuerpo de Guillermo, de mi persona, en ese momento todo lo demás no existe, solamente es reproducido en mí. Y en el momento en que la chispa está entre medio de cada chispazo de mis chispazos, está creando los 8100 millones de chispazos de las otras partículas subatómicas de los otros cuerpos, todos los otros existen, pero a la vez ninguno de ellos existe en el mismo la línea de tiempo de factorización de energía de la chispa que es de los otros. ¿Se entiende esto o es muy complicado? Entonces, este día donde el mandato me dice yo soy fotográfico, eso está clarísimo, eso es lo del rayo, eso ya lo sabes, hoy es el día del arte holográfico, ese es el talento del día. Con el arte de los sentidos, eso es porque estamos sellando, ¿ok? Y al estar sellando, estamos sellando una célula de tiempo. Esa célula de tiempo, en este caso, según el ordenamiento Pax, es de los sentidos, y el arte está relacionado con los sentidos porque es la temática fundamental de los sentidos. Los sentidos están para poder percibir el arte de la creación que llevamos dentro y que estamos recreando sensorialmente como si estuviese afuera, ¿ok? Entonces, canalizo con el fin de igualar, inspirando la oportunidad. Como recipiente de energía estoy canalizando, con el fin de igualar, porque si para los mayas era enlazador del mundo, entonces se trataba de poder igualar la conciencia de cómo estás en un mundo a cómo vas a estar en el siguiente. Si no, no se puede producir el enlace, porque la idea del enlace es que no pierdas la esencia de tu conciencia, sino que hay un traspaso de la conciencia de una forma a la otra, inspirando la oportunidad. Entonces, obviamente, ¿cómo voy a igualar? Bueno, en el momento en que inspiro y encuentro la oportunidad exacta, exhalo. Y en esa inspiración, exhalación, estoy produciendo exactamente el flujo espiritual adecuado para poder hacer el traspaso de información de una forma a la otra. Sello el almacén de la muerte, exactamente, porque la muerte es el poder de la letra B. Al ser la letra que me permite poder igualar ante la oportunidad para hacer traspaso de información en el almacén de datos, sello el almacén de la muerte, almacén, está
la muerte es una refinadora, es un poder de refinación. Lo que hace es refinar aquella energía que ayer fue sentida con el poder de la fuerza vital para poder enlazarla con lo que va a suceder en las próximas células de tiempo, o sea, en el proceso, en la salida y en la matriz de tiempo. Desde el sello número 6, que es la letra B que estamos ahora, hasta el sello número 20. Me guía el poder del sinfín. Eso quiere decir que la letra N, el famoso espejo de los mayas, la letra N7, es la que se va a encargar de guiarnos el día de hoy. ¿Ok? Cuando digo guiarnos es para que tomes en cuenta dos factores. Vos sos el cuerpo raíz, estás sintiendo tal cual todo lo que hay alrededor tuyo. Esa es tu existencia, pero sos parte de la existencia de los otros. Entonces, en el ser parte de la existencia de los otros, sos parte de la obra de arte que el otro va a recrear dentro de su cuerpo como si fuese un mundo fuera suyo. De esa manera el otro te puede sentir y te puede pensar. Y pasás a ser parte de su almacenamiento de datos, porque en ese caso solo para esa otra persona somos datos que él está percibiendo, sintiendo, recreando en sí mismo y almacenando en su propia alma. Entonces, si entendés estas dos partes de tu existencia, en una es vos desde adentro tuyo, sos como Dios dentro tuyo creando la creación, pero vos en la visión de los otros y dentro de los otros sos parte de la obra de arte de los otros. ¿Ok? Y este perfecto equilibrio hace que todos funcionemos en perfecta sincronicidad. Es muy importante para el uso del conocimiento cronocrático no solamente entender qué es lo que somos, qué es lo que es Dios, qué es lo que es nuestro mundo, para poder además entender cómo sería la mejor manera de interrelacionarnos. Y a medida que vas estudiando la programación, te vas a dar cuenta que la misma programación ya te está programando. El hecho de que cada día estés leyendo el mandato y lo hagas con devoción, con buena voluntad, queriendo incorporar como un niño que quiere ir a la escuela y quiere aprender a leer, pero lo hace por amor, no porque le dijeron tenés que estudiar, porque así no sirve nada. Si esto te lo está imponiendo alguien, sea quien sea, o incluso yo, discúlpame, yo no es mi imposición este conocimiento. Estás acá porque tuviste ganas de hacer esta cronomeditación. Entonces, sacale el mejor provecho, pues lo estás haciendo por vos. Lo estás haciendo para ser mejor persona, para poder adquirir el nivel de un crononauta, incluso para poder llegar a recibir la iluminación crononáutica. Está que obviamente para eso tenés que navegar todos los días, por eso es crononáutica, vamos a navegar el tiempo. ¿Y cómo lo hago? Con el conocimiento cronocrático, ¿ok? Que es el que tenés que ir estudiando cada día, que tenés que ir leyendo cada día. Entonces, ¿alcanza solo con el mandato? Sí, alcanza solo con el mandato, pero si necesitas más información, léete toda la información de la programación. Y si querés saber qué es el oráculo, la onda y todo eso, acordate, anda al menú y fíjate en glosario de términos y lee todos los términos, lee lo que es la onda, lee lo que es el yux, lee lo que es toda la información que está ahí suministrada. ¿Ok? Entonces de esa manera, cuando veas mis tutoriales y yo te hable del yuxismo, te hablo del cuerpo raíz, te hablo de la implicancia que tuvo la cultura maya dentro de haber sido el primer gobierno cronocrático de la humanidad, y te explico también cuál fue el fallo que hubo ahí, por el cual esa civilización no pudo sostenerse en el tiempo. ¿Ok? No es que una civilización dura un tiempo y después se van en una nave galáctica a otro planeta, eso es fantasía. Ellos simplemente fallaron. Llegó un momento en que no pudieron sostener el gobierno, no pudieron sostener esa realidad, porque habían errado en lo más esencial. No se le pone nombre a los yux, se le pone nombre a una persona, al ego, al yo soy, al que juega dentro del cuerpo ser, pero a la programación que es rígida y robusta, lo máximo que le podemos poner es una nomenclatura, lo cual sirve muchísimo, porque la nomenclatura conecta con el verso, con el verbo, con la palabra. Y a través de letras yo me comunico y a través de letras yo te entiendo. Y puedo medir el mundo y definirlo, todo gracias a las letras. Entonces, los yux son una letra y son un número. El número me está marcando la tonalidad de la energía, porque tiempo es energía y energía es tiempo.
que suceden simultáneamente mientras haya existencia. Cuando hay existencia, vida, sentidos, mente, el tiempo es energía. El tiempo también es el vacío, pero eso ocurre entre medio de cada chispazo. Cuando la chispa está acá y después cree estar acá porque cambió su forma de sensación energética para poder ser igualándose a esta partícula y a esta otra, entre medio de este momento y entre medio de este momento hubo nada, vacío, no hubo chispa, no hubo energía. Ese momento de no energía también es tiempo, pero es tiempo sin vida, es tiempo sin energía. Es lo que vendrían a decir los muy antiguos, eso es el nirvana, sí, eso es el nirvana. El nirvana es cuando te apagas la chispa y podés quedarte apagado 10 años, 100 años, 1000 años, un universo entero de tiempo, ¿ok? Para volver a crear una nueva creación. Entonces, volviendo a planeta Tierra, hola, ¿cómo te va? No nos fuimos a ningún otro universo, no nos fuimos a ningún otro planeta, no es el momento es que estamos vivos ahora en la Tierra y tenés que disfrutar de este paraíso que fue creado para vos y para tus hermanos y hermanas, que son los otros seres humanos, y que todos somos hijos de un mismo Padre Universal, que no está allá en el cielo, porque el cielo está acá en la Tierra. Y Dios creó esta creación para poder ser las formas del mundo creado dentro del hombre que Él creó, para poder ser también ese hombre. ¿Está? Dios es el yo soy de todas las cosas que están vivas, incluso de las que estuvieron muertas, incluso de aquellas que almacenás dentro tuyo como personas queridas que has tenido y a veces pensás que te hablan dentro tuyo. Incluso para los muy devotos del Señor Jesucristo cuando creen que están hablando con el Señor, o que están hablando con Jehová, los judíos, o que están hablando con Mahoma, o que están recibiendo comunicación de Pléyade. Sea la fantasía que tu mente te está creando a nivel comunicación espiritual, todo es una creación de tus sentidos, todo es una creación de vos mismo, ¿ok? Entonces, para poder sostener esta realidad y que ningún mago aparezca y de pronto haga un cambio sobre la realidad y eso produzca alteraciones en la biomasa de las personas, en la realidad biogenética de nuestro mundo, en la conformación de la plantita, de los alimentos que obtenemos de la naturaleza, y etcétera, etcétera, es que hay tantas religiones que tratan de marcar el rumbo del pensamiento para que no se cometan errores de ese tipo, porque nuestras mentes están creando la Tierra, ¿ok? Entonces, si entras en este conocimiento, tenés que ser consciente que vas a adquirir un nivel de inteligencia que te va a permitir, quizás, poder hacer eso. Pero lo más seguro es que si lo haces, te vas a morir. Vas a seguir vivo, pero en la Tierra no. ¿Me comprendés? Es como que vas a poder enlazar a esa otra realidad, pero vas a dejar de existir en la Tierra. Entonces, ¿se puede jugar con el conocimiento cronocrático para poder crear mi propia realidad, para poder hacer así de usuario el planeta Tierra? Y sí, pero vas a dejar de existir en la Tierra. O sea, todos tus seres queridos, tus amigos y todos ellos un día van a encontrar tu cuerpo muerto, pero en realidad vos nunca moriste. Lo que ellos van a encontrar es simplemente lo que ellos están proyectando de tu presencia de persona que ya no está. Entonces, ¿es posible que exista el cielo como una comunidad de almas a donde vamos todos ahí con nuestro Señor? Sí, es posible. Todo es posible, porque todo es creación de la mente. ¿Está? Pero si tengo que ser rígido y tengo que decirte la verdad completa, la realidad que hoy tenemos es planeta Tierra. Y es el mundo en común para todas las almas. Y las almas son necesidad psicológica del alma madre para poder mejorarse a sí misma a través de las experiencias que tenemos todas las otras almas, que somos los 8.000 millones de seres humanos del planeta Tierra. ¿Ok? Bueno, me fui por las ramas, ¿verdad? Pero bueno, estando acá afuera en el jardín me voy por las ramas, ¿ok? Me voy por las ramas de esta cultura, de esta sociedad, de este mundito tierra y de esta personita que represento ser, simplemente un facilitador de un conocimiento que trata de ayudarte de una manera divertida, de una manera jovial, sin imponerte nada, simplemente invitándote a, si estás interesado en conocer el conocimiento cronocrático, te recibo, te abrazo y aquí ya estás.
Y si no tenés interés, ¿para qué estás perdiendo el tiempo conmigo, chabón? Andate a tu casa, andá a hacer otra cosa, andá a la iglesia, andá a rezarle a Jesús, a Buda, lo que sea, no pierdas el tiempo conmigo. Si vas a estar acá conmigo, es para saber del cuerpo raíz, es para saber cómo es la programación de Dios, cómo Dios está programado para hacer todas las almas del planeta Tierra y cómo funciona nuestro mundo. Más allá de todas las teorías científicas, artísticas, espirituales que existan, si estas no comulgan entre sí y son una sola, la de la existencia, no sirven. ¿Ok? Bla, 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 bla. Chao, chao. Que estés muy bien.